versículo 24. Aquellos que tienen Biblia pueden buscarlo, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. Bien. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ok? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuenta la historia que una mujer con un vestido de algodón barato y su esposo también vestido con un humilde traje, se bajaron del tren de Boston y caminaron tímidamente, pues sin tener una cita, a la oficina de la secretaria del presidente de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. La secretaria, bueno, al mirarlos, adivinó en un momento que eran, bueno, campesinos venidos de los bosques y que, bueno, que no tenían nada que hacer allí en Harvard. Desearíamos ver al presidente, dijo el hombre suavemente, ¿no? Él está ocupado, dijo la secretaria. Bueno, esperaremos, replicó la mujer. Y por horas y horas la secretaria les ignoró, esperando que de alguna manera la pareja pues finalmente se desanimara y se marchara, se fuera. Pero ellos no se fueron, sino que se quedaron esperando. Y viendo la secretaria bueno, que no había manera de que se marcharan, frustrándose, finalmente pues decidió interrumpir a su jefe, al presidente de la universidad, aunque ella, bueno, pues era algo que procuraba no hacer, ¿no? Pero le dijo, señor, tal vez si usted conversa con ellos, aunque sea unos minutos, pues se irán, ¿no? Dijo la secretaria al presidente de la universidad. Y él, con una mueca de desagrado, aceptó. Dijo, bueno, de acuerdo. Alguien de su importancia, de la importancia del presidente de la Universidad de Harvard, la más prestigiosa, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Obviamente no tenía tiempo para ocuparse de gentes con vestidos y trajes viejos, ¿no? O baratos. Sin embargo, con un ceño, o sea, con una cara así áspera, pero con toda la dignidad del presidente, se dirigió con paso arrogante, ¿no? Hacia aquella pareja. Y la mujer le dijo, señor, nosotros tuvimos un hijo que asistió a esta universidad, a la Universidad de Harvard, por solo un año. Nuestro hijo amaba esta universidad y era feliz aquí. Pero hace un año él murió en un accidente. Entonces mi esposo y yo deseamos levantar algo en alguna parte del campus que sea en memoria de nuestro hijo. El presidente, bueno, ni se inmutó, ni se interesó, sino que le dijo, señora, no podemos hacer eso. No podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y que fallezca. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio. Y la mujer le dijo, no, 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 no. No deseamos erigir una estatua en honor a nuestro hijo. Pensamos que nos gustaría donar un edificio para la universidad. Y el presidente entornó los ojos como diciendo, esta gente no sabe lo que dicen, ¿no? Le echó una mirada de nuevo a cómo venían vestidos, con sus trajes baratos, y le dijo, señora, ¿un edificio? ¿Tienen usted alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio? Nosotros nos hemos gastado más de 7,5 millones en los edificios que hay aquí en Harvard. Y por un momento la mujer se quedó en silencio y el presidente, bueno, estaba feliz porque pensaba que ya por fin se iban a marchar, ¿no? Entonces la mujer se volvió a su marido y le dijo suavemente, ¿tan poco cuesta iniciar una universidad? ¿Por qué no?
Entonces su esposo le dijo, pues bien, el rostro del presidente se oscureció, estaba confuso, desorientado. Bueno, el señor Leland Stanford, que así se llamaba ese hombre que iba vestido con un traje humilde, y su esposa se pararon y se fueron, viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que hoy lleva su nombre, la Universidad de Stanford. En la universidad, en memoria de su hijo, que había fallecido, la Universidad Leland Stanford Jr. fue inaugurada en 1891 en Palo Alto, en honor al fallecido hijo de aquel rico terrateniente, pero que vestía de forma humilde. Ese fue un memorial. Y hoy en día la Universidad de Stanford es la número 1 del mundo, por encima incluso de la de Harvard. ¿Verdad que es fácil juzgar a la gente por la apariencia? Pero también es fácil equivocarse cuando juzgamos por las apariencias. Esta historia que les he contado es una historia real, ocurrió de verdad. Y nos demuestra precisamente que las apariencias engañan. Ni todo el monte es orégano, como decimos en Andalucía, ni es oro todo lo que reluce, como dicen en otros lugares, ¿verdad? A veces nos equivocamos en nuestros juicios, porque las apariencias realmente engañan. Hay personas que dan el pego al principio, deslumbran y después resultan que te defraudan. Y al revés, hay personas que al principio como que te parece que no van a dar la talla y después te sorprenden agradablemente. Por ese mismo motivo es que el Señor Jesús nos dice esta frase que hemos leído en el Evangelio de Juan. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, estas palabras del Señor Jesús, todos nosotros debiéramos tenerlas en cuenta a lo largo de toda nuestra vida, porque siempre nos va a resultar de ayuda el tenerlas en cuenta. Todos conocen la historia de David y Goliat, que relata la Biblia en el libro primero de Samuel. ¿Quién iba a pensar que apenas un muchacho casi adolescente podría vencer a un terrible guerrero experimentado y además gigante como aquel Goliat? Sin embargo, ocurrió para sorpresa de todo el mundo, sobre todo para Goliat, porque él le menospreció. Por cierto, también es una historia real. No se trata de ningún cuento para niños. Ocurrió verdaderamente y está escrito en los anales de la historia para que quede constancia de que no debemos fiarnos de las apariencias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que debemos ser íntegros, honestos, porque además nos conviene serlo, porque nos irá mucho mejor. Quiero decir que no debemos ser gente que aparentemos una cosa y después hagamos otra. Debemos ser íntegros, debemos obrar bien. La integridad tiene que ver con ser verdadero, no con aparentar lo que de verdad no eres. El Salmo 84 en el versículo 11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará Dios, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Pero eso significa que a los que no andan en integridad sí que les quitará el bien. Así que a la larga nos conviene ser íntegros para que no nos vengan males, sino bienes. Los Stanford, por su apariencia, parecían gente sin dinero, pero en realidad dinero tenían mucho. Lo que no tenían era orgullo, soberbia, como tenía el presidente de la Universidad de Harvard. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 10, versículos del 21 al 22. 1 de Corintios,
capítulo 10, versículo del 21 al 22. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Es decir, este pasaje lo que nos está diciendo es que tenemos que definirnos. Nos tenemos que decidir de qué lado queremos estar. ¿Queremos estar del lado del Señor, de Cristo, o queremos estar del lado de los demonios? ¿Queremos estar del lado de los íntegros o de los hipócritas que parecen una cosa y después no lo son? Tengan en cuenta que el lado que escojamos va a determinar nuestro destino eterno. Las dos preguntas que hace el apóstol Pablo al final quieren decir que no podemos impedir que la voluntad de Dios se cumpla. No hay más posibilidades. O estamos con Cristo o estamos sin Él. Y entonces estamos con los demonios. Las consecuencias son solas. Y yo no voy a insistir, como hacen algunos predicadores del Evangelio, que parece que rebajen el coste de la fe. No, mire, si no quieren creer en Dios, no lo hagan. Peor para ustedes, ya llegará el momento en el que sufran las consecuencias. En aquel tiempo vendrá el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Pero si de verdad quieren disfrutar de la gloria, de la comunión con el Señor, tienen que empezar ya a tomar la decisión de dejar de ser hipócritas, que es lo contrario a ser íntegros, de dejar de ser falsos y ser auténticamente lo que Dios quiere y desea que vosotros seáis. Cuando decidimos que podemos fiarnos de las apariencias, bueno, que no debemos, perdón, fiarnos de las apariencias, eso también incluye a los creyentes, porque ustedes saben que incluso hay cristianos que parecen ser cristianos y realmente no lo son. ¿Ustedes lo sabían? No se lo digan a nadie. Pero hay creyentes que dicen que son cristianos, pero con su estilo de vida demuestran que no es verdad, que no lo son. Incluso predicadores que ni siquiera tienen temor de Dios. Son personas que han perdido el temor de Dios o que nunca lo tuvieron. Simplemente predican como, bueno, como cualquier otro oficio. Han hecho de la predicación un negocio. Eso no es lo que Dios quiere, ni es lo que Dios espera. Gracias a Dios no todos somos así. Tampoco podemos decir que todos los predicadores sean falsos. Solo decimos que no hay que dejarse engañar por las primeras impresiones. No hay que dejarse engañar por las apariencias, sino que debemos juzgar las cosas con justo juicio. ¿Cómo podemos llegar a conocer a las personas? ¿Cómo asegurarnos de que no nos van a engañar? ¿De que no nos van a dar gato por liebre? Bueno, el Señor Jesús nos da la clave en Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 20. Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 20. En este pasaje de las Escrituras dice el Señor Jesús lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No pueden. Todo árbol que no da buen fruto, dice el Señor Jesús, será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir que a las personas se les conoce no por su apariencia, ni por sus palabras,
sino por sus hechos. Pero lo más importante de todo esto es que no debe importarnos tanto cómo sean los demás. Lo que de verdad debería preocuparnos es cómo somos nosotros. Si los demás quieren ser hipócritas y perderse, allá ellos. Pero debemos asegurarnos de que delante de Dios nosotros seamos los mejores. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos conseguirlo. Por tanto, yo les invito a que me acompañen en una oración para pedirle a Dios que nos ayude a no dejarnos engañar de otras personas por las apariencias, pero a no pretender engañar tampoco nosotros a nadie, sino a ser íntegros, a ser honestos, a hacer lo correcto. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es lo que nos conviene si queremos que vengan a nuestra vida bienes. Porque Dios no quitará el bien a los íntegros, pero a los hipócritas sí. Les quitará el bien. Y cuando se les quita el bien, ¿qué es lo que tienen? Solo mal. ¿Ustedes quieren que la vida les vaya mal o quieren que la vida les vaya bien? Si quieren que la vida les vaya mal, da igual. No se preocupen por nada de lo que estoy diciendo. Sigan siendo unos hipócritas, unos falsos, da igual. O si quieren que las cosas les vayan bien, deberán empezar a tomar decisiones en el camino correcto, en la dirección acertada. Es decir, crean en el Señor Jesús, acérquense a Él, hablen con Dios, lean las Sagradas Escrituras, oren, hablen con Dios. Y eso les ayudará cada día, porque el contacto con la gente te cambia, mucho más el contacto con Dios. El contacto con Dios te cambia, te hace mejor persona, mejor hombre, mejor mujer, mejor marido, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que pongamos estas cosas por obra y para que poniéndolas por obra, Dios nos bendiga. Oremos. Padre del cielo, te doy gracias por la oportunidad que me das cada viernes de poder compartir tu palabra, Señor. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a todos a ser íntegros, honestos, a no ser falsos, a no aparentar una cosa y ser otra, sino realmente a ser íntegros como tú quieres que seamos. Ayúdanos también a no dejarnos engañar por los demás. Danos discernimiento, es decir, la capacidad de saber cómo son realmente las personas. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Queremos que vengan a nuestra vida bienes y no males. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a ser buenas personas, buenos hijos tuyos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, jóvenes. Les animo a que mediten en estas cosas. Que no sea solamente un sermón más que escuchan, sino que realmente ustedes puedan meditar, pensar y tomar decisiones en base a lo que Dios les va enseñando día tras día. Ahora, si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a la palabra de Dios, me gustaría poder responderlas con la ayuda del Señor. Buenas tardes, pastor. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿a qué compara Jesús la muerte? ¿A qué compara Jesús la muerte? Sí. Bueno, la muerte, desde la perspectiva de Jesús,
no es el quedar inexistente, es decir, dejar de ser, sino seguir viviendo en otro lugar. Ahora, el destino de ese lugar en el que vamos a vivir después de esta muerte, de que muramos aquí, en esta tierra, dependerá de lo que hayamos hecho en nuestra vida, si le hayamos tenido en cuenta o no. Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, a partir del versículo 19, cuenta una historia de un rico que hacía grandes fiestas, banquetes y demás, y de un pobre mendigo que se la pasaba en la puerta de su casa, en la puerta de casa del rico, pidiendo limosnas. Y este rico jamás le ayudó. Pero dice la escritura en Lucas 16 que murió el rico y fue llevado al Hades, es decir, al infierno. Y murió el mendigo y fue llevado al cielo. De modo que lo que hacemos con nuestra vida determina dónde vamos a pasar la eternidad. Por tanto, la muerte desde la perspectiva de Cristo es otra vida. Y una vida que dependerá, como digo, de lo que hayamos hecho en esta. ¿Tenía otra pregunta? Me dijo. ¿La otra pregunta? La otra pregunta era, ¿qué se deben hacer con los pecadores? ¿Qué se deben hacer con los pecadores? Bueno, guiarlos al arrepentimiento, esa es la voluntad de Dios, que los pecadores sean guiados al arrepentimiento, porque si no se arrepienten de sus pecados, los confiesan y piden perdón, pues morirán en sus pecados y entonces el infierno es lo que les esperará. Por el contrario, si se arrepienten, confiesan sus pecados a Dios y piden perdón, pues Dios le dará la oportunidad de ser nueva criatura, de vivir una vida diferente y de tener un destino mejor después de la muerte. Gracias, pastor. Buenas tardes. Una pregunta, pastor. ¿Cómo le podemos hacer para tener una mejor oración? ¿Por la mañana o por la tarde? Una oración. ¿Perdón? ¿Cómo podemos hacer para? ¿Cómo le podemos hacer para tener una mejor oración, ya sea en la mañana o en la tarde o en la noche? Para tener una mejor oración. Okay. Bueno, lo mejor es que estemos todo el día orando, porque para orar no tenemos que dejar de hacer otra cosa. Es bueno tener un tiempo a solas con el Señor. Cuando tengamos oportunidad, sea por la mañana, si es por la mañana, fantástico, porque te prepara para la lucha que vas a tener durante ese día. Entonces, si tienes tiempo, no hace falta que sean media hora o 3/4 de hora, no hace falta. Con que tú te pares y le digas, Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de este nuevo día. Ayúdame para que yo no haga nada indebido. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Basta que hagas una oración sencilla y eso te capacita para vivir el día de una manera diferente. ¿Ok? O sea, si tienes tiempo para orar a solas con el Señor al principio del día, fantástico. Si no, tal y como estás en el día a día, tú puedes estar orando continuamente. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice orar sin cesar. Es decir, yo puedo estar trabajando y puedo estar orando al mismo tiempo. Puedo estar haciendo cualquier cosa y hablando con Dios en mi mente y en mi corazón. Por tanto, lo importante es que siempre oremos, que oremos siempre. Cada vez que tengamos una necesidad, pongámosela a Dios. Y cuando no tengamos necesidad, si estamos contentos por cualquier cosa, démosle también gracias a Dios por eso. Dios te bendiga. No te oigo. No te oigo. Es que yo Buenas tardes, mi nombre es Sergio, yo voy a ser el que le va a hacer las preguntas. Hola, Sergio. Ahí va la primera pregunta. ¿El incesto es perdonable? Bueno, el incesto es pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es algo que tenemos que tener claro. La Biblia dice también en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8,
que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el capítulo 2 dice Juan, en segunda de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, la voluntad de Dios no es que nosotros pequemos, mucho menos manteniendo relaciones con nuestra hija o con nuestro hijo o con nuestra hermana o con nuestra madre. No, no, no. La voluntad de Dios es que no cometamos pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la Biblia está escrita para ayudarnos a no pecar. Ahora, sigue diciendo el apóstol Juan: mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Cristo pagó por nuestros pecados, ¿no? Pero eso no debe ser una excusa para que nosotros practiquemos el pecado. Porque en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, dice el Señor que el que practica el pecado es del diablo. Y si es del diablo, no tiene perdón. Por tanto, una cosa es haber caído en un pecado y otra cosa es buscar el pecado y practicarlo. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo sentirme perdonado si ofendí y juzgué a mis padres? Bien, si quieres sentirte perdonado, debes hablar con ellos, pedirles perdón a ellos cara a cara, reconocer que hiciste mal, que no debiste decir aquellas cosas y que te arrepientes y que no lo vas a volver a hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, debes pedirle perdón a Dios, porque Dios enseña en su palabra que debes honrar a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Y si no le pides perdón a Dios, te arriesga a que en cualquier momento tu vida se acabe. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por tanto, pídele perdón a tus padres, pero pídele también perdón a Dios. Y después, deja de actuar de ese modo. Deja de insultar a las personas que te aman, porque no tienes derecho a hacerlo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede quitar el resentimiento? Bueno, el resentimiento tiene que ver con las emociones. Y las emociones nacen en nuestra mente. Este es el campo de batalla donde se producen las emociones aquí. Las emociones dependen de lo que tú piensas. Si tú estás dándole vuelta a la cabeza de que alguien te dijo o alguien te hizo y no paras de pensar en ello, al final te vas a sentir mal, vas a sentir resentimiento. Y ese resentimiento va a estar ahí y te va a amargar la vida. Si tú empiezas a pensar de otra manera, dejarás de sentirte mal y dejarás de estar amargado. Por tanto, controla tus pensamientos. Cuando te sientas que estás pensando en lo que no debes, toma tu mente y llévala a un pensamiento que sea diferente, algo positivo, algo bueno. Coge un texto bíblico, apréndetelo de memoria y cuando te sientas mal, con resentimiento contra alguien que te hizo daño, en ese momento olvídate de ese resentimiento y comienza a recordar el pasaje bíblico que sabes de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará en delicado. Es decir, memorizar la palabra de Dios te va a permitir llevar tu mente del resentimiento a un lugar de aguas calmas, de aguas calmadas. Cuando tú entras en la paz de Dios, ya el resentimiento se fue por la puerta. Antes de que tú entraras en la paz de Dios, en el momento que tomas la decisión de pensar en otra cosa, ya el resentimiento se fue. Por tanto, controla tu mente, controla tus pensamientos y estarás controlando tus emociones. Y controlando tus emociones, controlarás tus acciones. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llama su iglesia en México para cuando salga a buscarla? Iglesia Cristiana Berea, con B de Barcelona, Berea.
tenemos grupos en Iztapalapa, en Mipalta, en Acolmán, en Monterrey, bueno, en diferentes lugares. En Ecatepec está Marcelino, ahí en Neza, bueno, pues hay algunos hermanos, en diferentes lugares. Lo importante no es que busquen la iglesia berea, lo importante es que busquen a Dios de corazón. Eso es lo verdaderamente importante. Muchas gracias, pastor. De La nada. siguiente pregunta es, ¿quién y cómo se escribió la Santa Ley? Aquí dice, está en Éxodo 31:18. A ver, el libro de Éxodo, como los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los escribió Moisés. ¿Ok? Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, donde está la ley de Dios, o la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. El resto de la Biblia fue escrita por un total más o menos de unas 40 personas, de diferentes lenguas. Parte de la Biblia está escrita en hebreo, parte está escrita en arameo, que es todavía un hebreo más arcaico, más antiguo, y otras partes están escritas en griego, griego koiné, que era el griego popular que se hablaba en el primer siglo. Los escritores de la Biblia eran muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, Moisés había sido heredero de Faraón, iba para ser Faraón, ¿ok? Pero después fue un simple pastor y por último fue un líder, un gobernante de una nación de casi 2 millones de personas. Era una persona bastante instruida, porque había sido instruido justamente para gobernar Egipto. Sin embargo, entre los escritores de la Biblia hay gente, reyes como David, por ejemplo, o Salomón, su hijo, y hay médicos como Lucas, historiadores, cobradores de impuestos como Mateo, pescadores como Juan, como Pedro. Bueno, tenemos una variedad enorme de personas que escribieron las escrituras, pero aunque la Biblia tiene casi 40 escritores, en realidad solo tiene un autor, porque todos esos escritores escribieron, como dice el apóstol Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el autor de la Biblia es Dios mismo, no es ninguno de estos que escribieron. Muchas gracias, pastor. La De siguiente pregunta es necesario, ¿cómo? ¿Necesariamente venimos a dejar descendencia? No necesariamente. Bueno, fue necesario al principio, cuando Dios ordenó al hombre que se multiplicara, ¿verdad? Para que poblase la tierra. Hoy en día hay gente que cree que la tierra está demasiado poblada, ¿no? No es cierto, o sea, la tierra todavía tiene capacidad para albergar a más gente, pero aún así ya está sobradamente cumplido el mandato de crecer y multiplicaos, ¿no? Por tanto, no es necesario que procreemos, pero es algo que es natural, ¿no? O sea, el ser humano pretende de alguna manera dejar herencia, ¿no? Dejar su nombre, ¿no? Para la posteridad, ¿no? Tener herederos. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, fui con un pastor y nos oró si será válido. Él nos casó, ya que no creo en las leyes, del hombre. ¿Será válido? A ver, el matrimonio no lo hacen ni las leyes del hombre ni el pastor. El matrimonio lo hacen 2 personas cuando deciden compartir sus vidas y formar una nueva familia. Eso es el matrimonio, cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente hablando y comienzan una nueva familia. Por tanto, el matrimonio no tiene que ver con las leyes, ni tiene que ver con quién celebre la ceremonia de matrimonio, porque el matrimonio no consiste en la ceremonia. Muchísima gente ha celebrado ceremonia de matrimonio y después han roto ese matrimonio.
O sea, el matrimonio lo hace el compromiso de esas dos personas que de por vida se mantienen juntos, fieles el uno al otro por el bien de su familia, ¿no? Eso es el matrimonio. Muchas gracias, pastor. La De nada. siguiente pregunta es, ¿los que usan el nombre de Dios en vano o para chantajear tendrán su propio pago? Oh, sí, por seguro. Ya tienen su recompensa, les diría el Señor Jesús. Tengan en cuenta que la palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. Por tanto, Dios dijo, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios es grande y temible. Por tanto, Dios demandará respeto a su nombre. Y hay mucha gente que no respeta a Dios y no le da importancia. Todos ellos, tarde o temprano, se arrepentirán de no haber honrado al Creador. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cuándo vendrá Dios por sus hijos en la tierra? ¿Puedes repetirla porque había ruido detrás? ¿Puedes repetir la pregunta? Ahí va nuevamente. ¿Cuándo vendrá Dios por sus hijos a la tierra, en la tierra? Ok. La Biblia dice claramente, y lo dijo el Señor Jesús, que nadie sabe el día ni la hora. ¿Ok? Él dio algunas señales diciendo que cuando se cumplieran esas señales, el Señor estaría cerca. Bueno, las señales que el Señor dijo ya se han cumplido todas, o sea que en cualquier momento Cristo podría venir a por su iglesia, pero no sabemos cuándo será. Igual es dentro de 5 segundos, o igual es dentro de 5 años, o de 50, o de 500, no lo sabemos. Nadie sabe. Y todo aquel que ha puesto fecha, a la larga ha sido avergonzado porque hasta el día de hoy el Señor no ha venido. Y no ha venido no porque esté retrasando su venida por gusto, sino porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios es paciente, ¿okay? Está esperando que el hombre proceda al arrepentimiento. Por tanto, el Señor vendrá, pero vendrá cuando nadie le espere, como el ladrón en la noche. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, pastor, tuve un sueño y pude verme dormido, pero en el sueño vi a Dios. ¿Qué significa ese sueño que tuve? ¿Es algo bueno o malo? Ni es bueno ni es malo, es simplemente un sueño, y los sueños son el viaje de nuestra mente entre el recuerdo y la imaginación. Cuando nosotros no controlamos nuestra mente porque estamos dormidos, nuestra mente no deja de funcionar, nuestra mente sigue trabajando y a veces pues toma trozos de recuerdo, toma trozos de imaginación, los mezcla y nos forma una película bárbara. Por tanto, los sueños no hay que tenerle importancia. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 7, que donde abundan los sueños también abundan las vanidades, pero que lo que debemos hacer es temer a Dios. Por tanto, los sueños no son importantes. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más importante, aprender de la Biblia para poder tener su seguimiento y entenderla? Bueno, depende de qué es más importante de qué. Leer la Biblia para poder conocerla, entenderla y practicarla es muy importante. De hecho, esa es una de las cosas más importantes que deberíamos hacer los seres humanos, porque de alguna forma, no en vano, es el manual de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? En este libro está escrita cuál es la voluntad de Dios para nosotros y también cómo nosotros, los seres humanos, podemos aprovechar bien nuestra vida. Algunos insensatos, permítanme la expresión, cuando se les predica el evangelio dicen, no, a mí no me hables tú de Dios y tal, yo soy muy joven, voy a disfrutar la vida y cuando ya sea viejo ya me ocuparé de Dios. Necio, si no sabes si vas a llegar a viejo. No seas torpe. ¿Cómo vas a aprovechar la vida si no sabes cómo vivirla?
De verdad que la Biblia es el mejor manual de cómo disfrutar la vida. Hay gente que tiene la idea de que los cristianos somos gente amargada, seria, que no nos divertimos, que todo, que la fe es una lista de obligaciones y otra lista de prohibiciones, pero nada de eso es verdad. La vida cristiana es una vida fantástica, es una aventura diaria que llena de pasión, llena de ilusión, llena de disfrute. Un cristiano disfruta mucho más de la vida que alguien que no lo es. Por eso el único lamento que ustedes van a oír de labios de un verdadero cristiano, siempre el único lamento que se repite en boca de todos los cristianos es: ¿por qué no habré conocido a Dios antes? Es decir, todo el mundo lamenta no haber entregado su vida a Cristo mucho antes, porque es cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos comprometemos con el Señor, que ahí recién empezamos a disfrutar de la vida. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que mis hermanas y mi esposa me perdonen? Les volví a fallar otra vez. Lo que puede hacer es dejar de fallar, porque mientras estés fallando, no tienes derecho a exigir que te perdonen. Recuerda que quien practica el pecado es del diablo y eso tiene consecuencias. Por tanto, lo que puedes hacer, lo que debes hacer, es dejar de fallar, deja de pecar, deja de hacer lo incorrecto, comienza a actuar como debes hacer, sé serio, ponte firme contigo mismo, exígete el actuar bien, sé honesto, reconoce que no eres lo que debes ser y que necesitas un cambio en tu vida, pero haz algo para conseguir ese cambio. No te quedes solamente con desearlo. Es como el que está enfermo y tiene la medicina al alcance de su mano y no la coge. Ay, si yo me tomara esa medicina, yo me pondría bien y no me moriría. No seas necio, tómala, la tienes al alcance de tu mano. A veces no somos inteligentes con nosotros mismos. A veces nos portamos mal y después lloramos y creemos que por llorar y lamentarlo, ya está. Ya todo el mundo nos tiene que perdonar. No, señor. Llorar y lamentar el mal no es arrepentirse. Arrepentirse es tomar la decisión de no volver a hacer ese mal. Ese es el verdadero arrepentimiento. Decir, lo siento, te aseguro que voy a hacer todo lo posible para no volver a fallarte. Y hacerlo de verdad. No quedarse solamente en palabras, sino llevarlo a la práctica. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si estoy casado y ya tengo bebés y ando buscando otra pareja? Si yo sé que está mal. Pues lo que pasa es que eres un sinvergüenza. Lo que pasa es que eres una persona que no tienes sentido común, porque si lo tuvieras, te dedicarías a tu familia. Yo conozco a mucha gente que tienen su propia familia y la han abandonado. Y ahora, después de no educar a sus propios hijos, de no mantener a sus propios hijos, está manteniendo a los hijos de otro. No es inteligente eso. Ocúpate de los tuyos. Ocúpate de tu familia. Sé un hombre. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿por qué cuando quieres cambiar te juzgan por cosas que ya pasaron? Bueno, porque las hicimos y es normal que nos juzguen por eso. Ahora, igualmente, si persistimos en hacer el bien, si persistimos en hacer el bien y no nos volvemos atrás, también llegará un momento en que la gente dejará de juzgarnos por lo que hicimos y empezarán a entender que hemos cambiado de vida. Lo que no podemos es pretender que nos respeten si en realidad no hemos cambiado. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿habrá sangre de Dios entre nosotros? ¿Sangre de Dios? ¿Qué quiere decir con eso?
aquí hicieron la pregunta, dice, ¿habrá sangre de Dios entre nosotros, entre el humano? O sea, ¿correrá sangre de nuestras venas o algo así? No, Dios no tiene sangre. Dios es espíritu. Dios no es un cuerpo como nosotros. ¿Ok? Dios no es hombre. Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El único Dios que tuvo sangre fue Cristo, el Hijo de Dios, que tomó cuerpo. Es decir, el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros como un hombre más. Pero Cristo, después de morir, fue resucitado y ascendió a los cielos. Y él no tuvo hijos, precisamente porque sus hijos serían dioses. Él no tuvo hijos, él no tocó mujer justamente porque sabía que no debía hacerlo. Por tanto, no hay descendencia de Cristo en la tierra, si es a eso a lo que se refiere. Gracias, pastor. La siguiente pregunta ¿es cierto que se anunciará el fin del mundo cuando se escuchen las 7 trompetas? No, el fin del mundo ya está anunciado. En la Biblia está clarísimo que el fin del mundo viene. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos habla de ello y todo el libro de Apocalipsis también. Las trompetas de las que habla el libro de Apocalipsis, lo que anuncian son los juicios de Dios sobre aquellos que no han querido hacerle caso a Dios. ¿Ok? Pero el fin del mundo ya está anunciado, ya está profetizado y sucederá. ¿Ok? Por tanto, segunda de Pedro, capítulo 3, habla de cómo se producirá ese fin del mundo. Gracias, pastor. La siguiente pregunta ¿hay edad para el amor? Bueno, hay una edad mínima, ¿no? En el sentido de que no podemos ser tan sinvergüenza de pretender enamorarnos de una niña, ¿ok? Eso no es correcto. Ahora, entre adultos, bueno, los adultos, teniendo corazón, podemos enamorarnos y podemos enamorar, ¿no? Sin que haya edad en ese sentido, ¿no? Ahora, si una chica con 20 años se casa con un hombre de 85, la pregunta no es cuánto le ama, sino cuánto dinero tendrá el de 85 años. A veces confundimos el amor con intereses. Gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta ¿qué es un engendro del demonio? Bueno, sí, es una expresión, ¿ok? Que no es literal porque el demonio no puede engendrar, ¿ok? Pero es una expresión que significa que de alguna manera alguien está inspirado por el demonio. Alguien tiene, digamos, pues la maldad que anida en el corazón del diablo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta ¿es cierto lo que dicen que la peor tentación del hombre es la mujer? Y si No. ahí le va nuevamente. ¿Es cierto lo que dicen que la peor tentación del hombre es la mujer y es nuestro punto débil? ¿O por qué nos pasa esto a nosotros los hombres? No, no es cierto. Les pasa el sentirse, que los hombres nos sintamos atraídos por la mujer. Es muy similar a que las mujeres se sientan atraídas por los hombres, aunque ellas lo dicen menos, lo disimulan más. Pero en realidad esa atracción entre el hombre y la mujer la ha puesto Dios mismo. Y es la causante necesaria para que la humanidad perviva, sobreviva. Es decir, es esa atracción la que nos lleva a la procreación y la procreación hace que la humanidad siga existiendo. Por tanto, lo malo no es la atracción,
¿Por qué entender a la mujer como una tentación cuando realmente es una bendición? El problema es que a veces tenemos una esposa hermosa y estamos mirando a escobas con faldas, porque a veces somos así de necios los seres humanos. No disfrutamos de nuestra esposa y queremos disfrutar de la vecina. Por Dios, seamos inteligentes. La esposa la escoge tú. Escoge una esposa que te supla en el sentido de que no necesites a nadie más. Paul Newman, que era un galán de cine, fue uno de los actores que estuvo casado por más tiempo con una misma mujer. Llegó a estar 40 y tantos años casado con su esposa. Y un periodista joven le preguntó: Paul, ¿cómo es que tú, siendo un galán de cine, que podías tener a la mujer que quieras, cómo es que te has mantenido con tu propia esposa? Le estaba diciendo, sin decírselo, a pesar de que se ha hecho mayor, ¿no? Y él le dijo: mira, cuando uno tiene chuleta en casa, no va a la calle a comer hamburguesa. Es decir, la Biblia lo dice mejor. La Biblia dice: el hombre saciado desprecia hasta el panal de miel. Ahora, al hambriento, aún lo amargo le resulta dulce. Por tanto, la cuestión está en saber escoger la compañera que te va a ayudar a lo largo de toda la vida. Si escoges bien, no vas a necesitar otras mujeres. Con la tuya tendrás más que suficiente. Hay que ser más hombre para mantener a una mujer contenta que para pasar de mujer a mujer. Es como el cantante que solo canta una canción. Puede viajar por todo el mundo cantando esa misma canción, pero es más cantante el que canta una y otra y se inventa 20.000 canciones nuevas. Es decir, en cierta ocasión yo estaba trabajando como segundo jefe de mantenimiento en un hotel y alguien estaba hablando de este tema. Y dijo: no, pero eso de estar siempre con la misma mujer, comer siempre el mismo plato, eso no está bien. Yo le dije: el problema no es comer siempre el mismo plato. La cuestión no es esa, la cuestión es saber cocinarlo de diferentes maneras. Es decir, no necesitamos nada más que una mujer. ¿Para qué más? Gracias, pastor. Va a pasar un compañero de hacerle una pregunta. Muy bien. Buenas tardes, pastor. Hola. Mire, ahorita en la mente se me vino esta pregunta. Le estaba comentando aquí a Marce. A ver si usted me la puede contestar. Pero yo muchas de las veces he orado, le he pedido a Dios, pero siento que no me escucha. Y me entró ahorita en mi cabeza ese pensamiento de, bueno, esa idea, ¿qué pasa si yo todo lo que me dicen de Dios y no existe? O sea, ¿qué pasa? Bueno, es una buena pregunta. A ver, imagínate que yo vivo toda mi vida pensando que existe Dios y yo vivo toda mi vida respetando a Dios, cumpliendo su palabra y demás. Y resulta que me muero y no hay Dios. Bueno, yo no he perdido nada, porque solamente el creer en Dios ya me ha beneficiado en mi vida. Me ha ayudado a no ser un alcohólico como algunos de mis hermanos o a no desperdiciar mi vida. Me siento mucho mejor desde que soy cristiano que antes de serlo. Por tanto, yo no he perdido nada por ser cristiano. Ahora, imagínate que tú vives toda tu vida pensando que no hay Dios, te mueres y resulta que sí. En ese caso, quien perdería realmente serías tú. Porque has vivido sin tener en cuenta a Dios y resulta que Dios te va a juzgar por lo que hayas hecho en tu vida. Y si no le has tenido en cuenta en tu vida, tú sí que vas a tener una gran pérdida. Por tanto, aunque solo sea por si acaso, es mucho más inteligente creer en Dios que no creer en Él. Que ores y creas que Dios no te escucha es simplemente un pensamiento tuyo.
pero no significa que Dios no te escuche, porque Dios lo escucha todo. Dios lo sabe todo. Antes de que tú ores, ya Él sabe lo que le vas a decir. Lo que pasa es que a veces Dios no responde nuestras oraciones, o bien porque no merecemos que las responda, porque realmente no le estamos respetando, o bien porque lo que le estamos pidiendo no es lo que nos conviene, o porque no es el momento apropiado para darnos lo que le estamos pidiendo. Hay muchas razones por las cuales puede ser que Dios no te responda ahora, pero eso no significa que Dios no te escuche. Dios siempre te ha escuchado. Es más, yo creo firmemente que Dios está cerca de ti. Únicamente persiste. Persiste en orar, persiste en tenerle en cuenta, persiste en respetarle. Y tarde o temprano vas a ver la mano de Dios obrando en ti, en tu vida, en tu familia y en tu entorno. Ánimo. Mire, yo, bueno, gracias, pastor, pero yo sí he visto, se ha visto que Dios está conmigo, porque me ha salvado de muchas situaciones difíciles, ¿no? Pero, o sea, entonces, es que yo siento que las oraciones que yo hago, porque yo hago mi oración en la noche cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando me voy a acostar también, pero ¿cómo puedo hacerle para que llegue hasta el tercer cielo? Para que él escuche bien mi oración. Bueno, lo que tienes que hacer es lo que estás haciendo, orar, porque te aseguro que tu oración llega al cielo, siempre que no estés practicando el pecado. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús habló de un fariseo, es decir, un religioso, que estaba en el templo y se ponía a orar en voz alta para que todo el mundo le escuchara. Señor, porque tú sabes que yo soy bueno, que yo te doy diezmos y ayuno y hago esto y aquello y no soy como esta gente, ¿no? Y estaba señalando a otro pobre hombre que no se atrevía ni a abrir la boca, sino que en silencio estaba orando diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, ¿no? Reconozco mi pecado, perdóname, Señor. Bueno, Jesús dijo que aquel fariseo que oraba en voz alta, oraba consigo mismo. Es decir, su oración no llegaba al cielo porque era un hipócrita. Y Jesús lo sabía. Mientras que aquel que era sincero, aunque era un pecador, lo estaba reconociendo y pidiendo perdón, aquel, dice, fue a su casa justificado. Es decir, Cristo perdonó sus pecados. Por tanto, cuando nuestra oración no llega al cielo, puede ser que haya pecado en nuestra vida. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y dejamos de practicarlo, cualquier oración que tú hagas está llegando hasta la gloria, hasta el trono de gloria. Dios escucha tu oración. No tienes que hacer nada, nada más que orar. Cada vez que tú dices, Padre, ya ahí Dios está atento a ver qué es lo que dice. Él lo dice claramente en el Salmo 34. Quiero que lo leas. El Salmo 34. Ahí dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y claman los justos y el Señor oye y los libra de sus angustias. Por tanto, toma ese salmo y medítalo paso a paso. ¿Ok? Ánimo. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, Dios dice que es amor. ¿Qué es amor? ¿Perdón? Ahí va nuevamente. Dios dice que es amor. ¿Qué es amor? Bueno, fíjate que la mejor definición de amor la tenemos en 1 Corintios capítulo 13. Ahí, en ese pasaje de las Escrituras, se nos dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, esta es una clara definición de qué es el amor, ¿no? El amor es darse a los demás. El amor es entregarse sin esperar nada a cambio. Y es justamente lo que Dios hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios en un texto que resume toda la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16.
Dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a cada uno de vosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, Dios entregó a su Hijo sin esperar nada a cambio. Dios es amor. Por eso Juan, el apóstol Juan, cuando quiso definir a Dios, no encontró otra mejor palabra para definir a Dios que justamente esa. Dios es amor. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿si mato es imperdonable? ¿Perdón? ¿Si mato es imperdonable? A ver, si matas después de saber que estás mal, solo te va a quedar un sabor a hervor y juicio. Tú sabes que matar está mal. De modo que no debes matar. Repito, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, hay personas que dicen, Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Dios no perdona ese pecado. Porque no hay intencionalidad de arrepentirse. No hay intencionalidad de volverse atrás, sino que va hacia adelante a cumplir el pecado. Dios no va a perdonar ese pecado. Si tú dices, Dios perdona el asesinato porque estás pensando en asesinar a alguien, no, Dios no te va a perdonar ese pecado porque tú eres consciente de lo que estás haciendo. Y Dios no perdona un pecado de aquel que no se arrepiente. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados y Dios tendrá misericordia de ti. No importa lo que hayas hecho antes. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora, en este tiempo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por tanto, no pidas perdón antes de pecar. Si pides perdón, no peques. Muchas gracias, pastor. Serían todas las preguntas. Fantástico. Ya, pastor. Ok. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más por vuestra paciencia, por aguantarme en este tiempo que pasamos viernes tras viernes. Y de verdad que yo agradezco muchísimo la paciencia que tenéis todos de estar ahí aguantando el chaparrón. Me gustaría hacer una oración por vosotros, para que Dios os ayude realmente de todo corazón, para que cada día estas cosas que estamos hablando viernes tras viernes, de verdad hagan mella en vosotros y podáis aprovecharlas. Lo que quiero decirles es que deben meditar en estas cosas y obrar conforme a ellas. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios eterno y todopoderoso. Eres el único Dios verdadero. Con solo el poder de tu palabra, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes, Señor, el universo con el poder de tu palabra. Tú nos hiciste a nosotros, no nosotros, a nosotros mismos. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos y lo que alcancemos en esta vida te lo debemos a ti, Señor, porque tuyos somos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte por todas y cada una de las personas que están ahí ahora mismo y las que están viendo este vídeo. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos. Toca sus vidas, toca sus corazones. Háblales a cada uno en particular. Ayúdalos, dale valor, dale fuerza, dales poder para hacer tu voluntad por encima de las circunstancias. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Bendice a estas personas. Ayúdalos fortaleciendo su voluntad contra el mal.
fortaleciendo, Señor, su voluntad para hacer el bien, lo correcto, para que puedan retomar sus vidas donde las dejaron, para que puedan volver otra vez a ser personas mucho mejores que antes, que puedan ser de verdad eficaces para sus familias, que puedan ser una bendición, Señor. Por favor, Padre, perdona sus pecados y ayúdalos. Levántalos en el nombre de Jesús, con el poder que solo tú tienes para transformar vidas, para transformar corazones, para transformar familias enteras, Señor. Llévate la gloria y la honra, pues te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y amén. Gracias, pastor. Familia, Dios les bendiga. Dios les bendiga, jóvenes. Gracias. Gracias por vuestra paciencia. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Un abrazo, que Dios lo bendiga. Igualmente, un abrazo. Dios te bendiga, mi hermano.